no sé qué sea más cruel, si pensar en la muerte de alguien o pensar en la muerte propia. Y yo lloraba porque me imaginaba mi... Primero iniciaba imaginándome mi funeral. Oye, ¿quién irá a mi funeral? Yo creo que todos en la vida alguna vez nos hemos imaginado eso, o pensado, o pasado por la cabeza. Fulanito sí va, menganito no. Y en ese lapso me imaginaba a mis papás llorando por mí. Yo pienso que a lo mejor, porque yo muchas veces lo pensé de esa forma, o sea, no, mejor que me muera yo a que se muera mi mamá, pensando en que yo no quería sufrir la muerte de mi mamá, ¿sí? Pero si lo ves desde el otro punto de vista, iba a poner a sufrir a mi mamá por mi muerte. La muerte es inevitable, pero tener un plan puede marcar la diferencia. En Recinto Hispanoamericano ofrecemos servicios de prevención funeraria para que no dejes nada al azar. Evita cargas innecesarias para tus seres queridos. Llámanos hoy y organiza tu homenaje digno para el futuro. Continuamos. Bienvenidos a Memento Mori, un espacio donde hablamos sobre la muerte, los tabús que la rodean y sobre todo la importancia de prepararnos mental y emocionalmente para enfrentarnos a ella. El día de hoy tenemos el honor de recibir a Berta Jiménez. Es una tanatóloga especialista que ha ayudado a cientos, si no es que a miles de personas en su proceso de duelo y de transformación. Berta nos ha demostrado con su trabajo que la muerte no marca un fin, sino que puede ser ese motor importante para encontrar el camino y sobre todo el sentido a la vida. Quédense con nosotros, ya que el día de hoy tendremos una conversación llena de sabiduría, llena de amor, pero sobre todo llena de consejos y de herramientas que nos pueden ayudar a abrazar nuestra mortalidad. Comencemos. Hola Berta, ¿cómo Hola, estás? buen día, ¿cómo estás, Israel? Muy bien, Berta, ¿cómo has estado? Muy bien, bendito Dios. Para que la gente entre un poquito en contexto, déjenme les digo, yo conozco a Berta hace muchos años, he tenido el placer de coincidir tanto en amistad como en lugares de trabajo, por eso es que meto las manos al fuego por ella. Berta, pero la gente no te conoce como yo te conozco. ¿Podrías darnos así a grandes rasgos quién es Berta, qué hace Berta, a qué se dedica Berta? Un poquito, platícanos. Ok, mira, actualmente me dedico a dar terapia tanatológica, ya sea presencial o ya sea dentro del consultorio. Realmente lo que es la terapia tanatológica no es como tal una terapia, porque un duelo no necesita una terapia. Un duelo necesita un acompañamiento, un duelo necesita de alguien que en su momento empatice contigo y que se quite los zapatos porque está entrando a un terreno sagrado cuando tú abres tu corazón y le cuentas lo que te duele, por qué te duele la pérdida de tu familiar y que en su momento lo trates ese duelo como si fuera propio. Perfecto, Berta. Cuéntanos, ¿dónde has trabajado? Cuéntanos hace cuánto tiempo que te dedicas a ayudar a las personas. Digo, para que conozcamos un poquito más, ¿hace cuánto que haces esto? ¿Y desde cuándo comenzaste y por qué comenzaste en este hábito de la tanatología? En el 2003 me tocó la fortuna de trabajar para una empresa de servicios funerarios y ahí empíricamente me tocó también pues empezar a ayudar a las gentes con sus procesos de duelo. Desde el 2003 estamos hablando que son prácticamente 21 años dedicándome a ayudarles en los procesos de duelo y otras cosas. También soy coach de prácticamente pues de vida con algunas personas. Me ha tocado trabajar muy de cerca para darles un mejor desarrollo. Hoy por hoy soy tanatóloga con mucho orgullo, estoy devolviéndole a la tanatología lo que en su momento a mí me dio. ¿Qué fue lo que te motivó, Berta? ¿Hubo algún suceso, hubo alguna etapa de tu vida que te motivó a dedicarte a esto, a la tanatología? Sí. En el proceso de un año, me tocó perder 3 pilares muy importantes en mi familia. Primero fue la muerte de mi mamá, que yo lo digo fuerte y quedito, mi mamá vivió más conmigo que ni con mi papá, que ni con su mamá.
Entonces mi mamá era mi compañera, era mi cómplice, era mi amiga, era mi mamá, era todo. Pero afortunadamente tenía yo a mi esposo, que él me ayudó a, pues a soportar ese problema o bueno, esa situación de duelo. Pero en el transcurso del tiempo muere mi esposo. Y al mes de la muerte de mi esposo muere mi papá. Fue muy difícil. La verdad es que literal agarré mi maleta y me fui de Guadalajara 3 años. Me la pasaba llorando, lloraba día, lloraba noche, lloraba, dormía, lloraba, dormía, lloraba, dormía. Entonces me fui de Guadalajara. Me tocó trabajar muy de cerca con una tanatóloga. Y entonces le dije, ¿sabes qué? Yo no puedo superar esto. Y empecé a trabajar con ella y me dijo, ¿sabes qué? Yo no puedo contigo, te paso con mi maestro. Y entonces ahí fue con Arturo que estuvimos trabajando para poder integrar mis duelos. Y entonces ahí fue como que se prende una luz y dije, yo quiero hacer esto. Yo quiero devolver lo que a mí me ayudaron. Porque realmente los duelos se pueden vivir, hay quienes tenemos mayor capacidad para integrar los duelos. En algún momento leí en un libro que así como tenemos un umbral del dolor, también existe un umbral emocional. Y entonces para lo que algunas personas puede ser muy sencillo, como integrar su duelo, para otras personas puede ser más difícil. Y depende también mucho de los eventos, de los sucesos, de la cercanía, del tiempo. Del tiempo también depende mucho. Pero lo más importante es que tú quieras integrar el duelo. Es impactante lo que viviste y la forma en la que lo fuiste enfrentando. Primero viviste una etapa sin ayuda y buscaste la ayuda llegó a ti, ¿o cómo fue que empezaste a trabajar con esta tanatóloga? Era compañera de trabajo. Cuando yo me voy de Guadalajara me toca trabajar muy de cerca con ella y ella era mi compañera de trabajo y ella estaba recién salida de haber tomado su diplomado de tanatología y por eso fue que dobló las manos y me dijo, no puedo, y me pasa con su profesor. Me dijo, él sí te va a poder ayudar. Y es que hay una situación bien fuerte en lo que es el aspecto tanatológico. Para empezar, tienes que ser 100% humanista. Después, tienes que sentir mucha empatía. Pero a eso tienes que sumarle también que haya un aporte al desarrollo humano. Y por si no fuera suficiente que te tienes que estar preparando continuamente, tienes que haber vivido pérdidas. Porque nadie puede entender lo que está sucediendo a menos de que lo haya vivido. Entonces, cuando esta compañera estudia tanatología, ella no había tenido pérdidas, entonces no puedes empatizar fácilmente. Es casi imposible que pueda haber una empatía de lo que tú estás viviendo porque tú nunca lo has vivido, ¿sí? Y bueno, a esto se refiere un dicho que dice, nadie da lo que no tiene. Acabas de mencionar 2 puntos claves que quisiera retomar. Hablaste de empatía y hablaste de humanización, de ser más humano. Justamente son valores que se están perdiendo hoy en día por diferentes situaciones, tal vez por la velocidad del mundo, por la tecnología, por las redes sociales o por la falta en ese núcleo familiar que ya no crecemos los niños como antes. Yo todavía me considero que tengo una crianza a la antigua, pero hoy en día se está perdiendo estos 2 valores entre muchos otros y bien como lo mencionas, hoy en día ya nadie quiere ayudar a nadie. Si no tienes un beneficio de por medio, si no tienes algo que va a ser para ti, no pierdo mi tiempo, no me espero, no ayudo, no aporto. ¿Por qué? Porque solamente estoy viendo conmigo, estamos convirtiendo en una sociedad muy egoísta. Entonces, desde tu punto de vista, un tanatólogo tiene que tener estos valores arraigados de ADN, de nacimiento, para poder
realmente tratar de empatizar, porque también dijiste otra cosa importante que yo lo he mencionado mucho en el ámbito. Cuando hay una persona que pierde a un ser querido, pierde a su hermano. Se acerca a otra persona que también lo perdió y dice, oye, yo sé por lo que estás pasando. Y yo, ¿sabes qué les decía? Tal vez yo estoy equivocado, pero les menciono, le digo, es que no sabes. ¿Sabes por qué no sabes? Porque solamente perdimos al mismo grado consanguíneo. Sin embargo, la relación que yo tenía con mi hermano puede ser muy diferente a la que tú tenías. Hay hermanos que no se hablan, hay hermanos que son muy unidos, hay hermanos que son más o menos. Hay circunstancias que rodean esa pérdida, que tal vez fue un accidente, tal vez una enfermedad, tal vez un suceso inesperado. Entonces, realmente es importante que tratemos de empatizarlo, pero sí creo que esta palabra es sé por lo que estás viviendo, es muy Es muy fuerte inexacta. y es fuerte y hueca. Ajá, inexacta. Sí, totalmente. Porque sí es cierto, los duelos son trajes a la medida. Y, por ejemplo, en el caso cuando son 3 o 4 hermanos, pues los hermanos perdieron a un hermano y no todos viven el duelo de la misma forma. Depende mucho, efectivamente, de la unión, de la comunicación, inclusive hasta de verse. O inclusive hay hermanos con los cuales te hablas mucho por teléfono o lo ves más seguido. Yo, en mi caso, yo tengo un hermano que me habla por teléfono, él radica en Saltillo, y cuando está aquí me habla por teléfono y me dice, ya está el café. Y yo atravieso todo Guadalajara, porque de verdad, o sea, atravieso todo Guadalajara para ir al café con mi hermano. Tengo otro hermano que lo veo con mucho gusto y todo, pero no tenemos esa unión, no tenemos ese complemento. Hay hermanos con los que se da, por lo tanto, si es ese hermano, te va a doler más que a que se muera otro hermano. Digo, se oye muy fuerte, pero por ejemplo, en mi caso, yo pensé que mi duelo más fuerte era la muerte de mi marido, porque era mi compañero, porque era la persona con la que decidí yo tener mi vida en unión, con el que tuve mis hijos, con el que fue mi fortaleza, con el que fue mi todo. Sin embargo, a la hora de trabajar mis duelos, resultó que el duelo que yo estaba batallando más para integrar era el de mi papá. Mi papá y yo teníamos una relación distante, ¿sí? Él se casó, tuvo otra familia, y entonces nuestra relación era muy, muy distante. ¿Por qué batallé para integrarlo? Por la culpa. Eso es algo que es bien normal vivir después de la muerte. Culpa con razón, culpa sin razón, pero al final de cuentas es culpa, ¿sí? Sí, y a la comunidad que nos ve y nos escucha, ojo, no tiene nada de malo. O sea, no tiene nada de malo que tengas un sentimiento mayor o menor con algún hermano, no tiene nada de malo y estamos hablando de lo real. Bien podríamos decir lo clásico, ay no, con todos me duele igual, con todo es parejo. Estamos hablando de lo real y no tiene nada de malo, y no tiene nada de malo expresarlo, decirlo, y que nos escucha, que en alguna vez lo hayas sentido o lo sientas. En serio, no tiene nada de malo. Lo que tiene de malo es ocultarlo, negarlo y negártelo a ti mismo, porque eso no te va a ayudar en el proceso real. Porque creo que también aquí es muy importante que para vivir un proceso de duelo, primero quien debe ser transparente consigo mismo es la persona. Ah, definitivamente. Porque si tú en un momento dado, voy a platicar un caso así muy, muy rápido, cuando te ocultan la realidad del duelo, no avanzas. No avanzas. Y llega un momento donde dices, ya llevamos 7 sesiones de acompañamiento y yo veo que está igual. Y entonces haces un chequeo y dices, ¿será que se nos está convirtiendo en un duelo patológico? ¿Será que tengamos que mandarlo al psicólogo? ¿Será? Y empiezas a entrar en duda. Pero cuando empiezas a revisar muy bien, dices, es que hay algo que no me ha dicho. Y entonces sí tienes que ser un poquito más fuerte y preguntar, oye, ¿qué es lo que no me has dicho?
¿Qué es lo que nos tiene atorado? Pero si la persona no está dispuesta, es como cuando cargas una piedra y sabes que te está pesando y traes la piedra aquí en la espalda y caminas y caminas y caminas y dices, es que me pesa, pero la decisión es tuya de quitártela y tirarla. Lo mismo pasa con el duelo. Yo hace muchos años, que fíjate que tengo una mini terapia con mi esposa, sin darme cuenta, tomé una decisión en su momento de decirle a ella cómo me siento, sobre todo en cosas que regularmente no hablamos. Te voy a dar un ejemplo. Hay a veces, y no hay que ocultarlo, hay a veces que tienes sentimientos negativos, que tienes sentimientos que van fuera totalmente de tú cómo eres como persona, pero si los ocultas y te los ocultas a ti mismo, ay, canijo, no lo superas si es que hay algún problema. Yo con mi esposa tengo una terapia que, ¿sabes qué? Me cae gordo este niño. Canijo, ¿cómo te va a caer gordo ese niño? Yo sé que yo estoy mal. Sin embargo, necesito decírtelo, necesito expresarlo a ti, porque si de pronto se lo comparto a alguien que no me conoce, que no sabe exactamente del contexto de mi vida, me va a juzgar y me va a juzgar de manera negativa. ¿Cómo te va a caer mal un niño? Es un ejemplo. Y muchas de las veces, sobre todo cuando vivimos en estrés y vivimos en este mundo, hace unos días tuve un enojo muy grande y me molesté con un amigo que estaba haciéndome un favor. Me estaba regalando algo, pero yo tenía mis prisas, tenía mi tiempo, estaba molesto por otras cosas. Él, según yo, ni cuenta se dio, le debo una disculpa, quedé que la próxima vez que lo vea me voy a disculpar con él, aunque él ni cuenta se dio. Pero cuando fuimos de ahí me enojé y le dije a mi esposa, hijo, oye, yo sé que yo estoy mal, yo sé que soy yo el que está mal, necesito expresarlo, necesito decirlo, necesito sacarlo para que no se me quede ahí, salga, y aunque este amigo no se da cuenta en su momento, voy a platicar con él. Yo invito a la gente que realmente lo hagamos, y lo hagamos con esa persona de confianza, ya sea con su pareja, con su esposa, con su padre, con su hermano, porque si no somos claros con nosotros mismos, no podemos ser claros ni con los demás, y así nadie nos va a poder ayudar. Berta, vamos a pasar a un tema que seguramente la comunidad quiere escuchar, los tabús. Durante tu experiencia, durante este tiempo, ¿qué tabús te has encontrado sobre la tanatología? Yo podría mencionar un par, pero quisiera que tú nos mencionaras qué tabús te encuentras con la gente cuando quiere hablar o cuando no quiere hablar sobre la muerte. Bueno, mira, el problema que se tiene con la tanatología es que se cree que tú vas a ir con un tanatólogo y el tanatólogo te va a decir lo que creemos. No llores, es que si lloras no lo dejas descansar, tienes que ser fuerte, tienes tus hijos, tienes que salir adelante. Salir adelante son cosas que definitivamente tenemos que hacer. Lo que tenemos que comprender es que vamos a ingresar a un mundo o estamos ingresando a un mundo diferente tal como lo conocíamos, donde la persona que amamos ya no está. Entonces podríamos hablar que es un mundo diferente o un mundo nuevo donde tienes que aprender a vivir sin esa persona. Otro de los tabús que me he topado mucho en esta parte es el miedo. Hablar de tu propio miedo es un tabú. Y es normal tener miedo porque no sabemos qué hay del otro lado. Aunque como les digo yo, pues yo creo que del otro lado está muy bien, porque los que se van no vuelven. Están a gusto. Están a gusto. Bueno, yo creo, como le decía el otro día a un niño, porque me decía, es que ¿a dónde se fue? Le digo, pues se fue al mismo lugar de donde venimos. Digo, que yo creo que no está tan mal. ¿Tú te acuerdas cómo estabas antes de llegar al mundo? No. Pero yo creo que no está tan mal, ¿verdad? Porque a veces es un poquito complicado que los niños logren entender. Tabús, que los niños vayan al funeral. Ese es un tabú. Yo creo que más bien en este aspecto habría que preguntarle al niño si es la muerte del abuelo, si es la muerte del papá, la muerte de la mamá, del hermano. Preguntarle al niño si quiere asistir, porque también él tiene un duelo, también él ha perdido un familiar, que a lo mejor es un familiar muy cercano. Y si el niño quiere ir, entonces sí llevarlo. Desgraciadamente vivimos en una sociedad que no estamos preparados para la muerte.
Sin embargo, el mexicano por excelencia se burla de ella. ¿Sí? De hecho, creo que es el único país donde le tenemos 1000 nombres a la muerte, que si la calaca, que si la flaca, que si la muerte, que si la parca, que la Catrina, o sea, tenemos 1000 nombres para ella, pero no estamos preparados como sociedad para hablar de la muerte. Creo que algo tiene que ver también el hecho de pensar de que una vez que tú mueres, pues vas a llegar a un lugar donde te van a decir, a ver, hiciste esto y esto y esto. Y a lo mejor nuestra vida no es tan santa. Por ahí leí que el más justo peca 7 veces. Entonces dicen, si ese es el justo, a mí que me toca, ¿no? Entonces yo creo que esa es otra de las partes que como sociedad nos cuesta trabajo hablar de la muerte. Sí, y culturalmente nos lo han enseñado. Mira, yo lo que me topo mucho es con que creemos que con no hablar de la muerte, creemos que con negarla, ocultarla o dejar que pase solita, no va a llegar. En serio, yo pasó una vez una pérdida donde mi hija ya casi al final se acerca y empieza a llorar tranquilamente. Y yo soy muy estricto en lugares donde no debe estar mi hija, cuestiones por el estilo, y tenía ganas de quitarla. Oye, espérame. Pero una vez me enseñaron o me dijeron que debes dejar que saquen sus emociones. Si no, de lo contrario, eso te puede traer un problema mayor. Y como lo mencionamos, cada quien lo vive de forma diferente. Yo he escuchado mucho eso, que ¿sabes qué? Déjalo que iba a su duelo. Hay gente que lo vive pataleando, gritando, llorando, maldiciendo, enojándose. Y hay gente que lo vive un poco más tranquila. Pero siempre hay estas personas que no llores y cálmate. Y estás haciendo ridículos. Y espérate. Y nos empiezan a contraer ese sentimiento que al no explorarse, al no salir en ese momento, más adelante se crea un problema. Y ahorita que mencionas la cultura mexicana, yo aquí sí tengo una contradicción porque amamos la muerte, amamos el Día de Muertos, o sea, como bien mencionas, tenemos un montón de nombres, nos burlamos, hacemos calaveritas, esperamos el día, es uno de los días para mí más importantes del año, pero al mismo tiempo tenemos un miedo, no hablamos de ello. No me toques el tema porque luego me muero. Si hablo de la muerte, la traigo. Ajá. Yo cuando estaba chico me decían, si volteas a ver una funeraria, ves un ataúd y luego te imaginas en un familiar, se va a morir. Entonces, ¿qué hacía uno? No volteaba a ver la funeraria. Y hoy en día, pues tenemos que verla todos los días. Entonces sí hay ese choque, ¿no? O sea, por un lado la aceptamos, pero por otro lado, no me hables de ella, aléjate, no quiero escuchar. La muerte es inevitable, pero tener un plan puede marcar la diferencia. En Recinto Hispanoamericano ofrecemos servicios de prevención funeraria para que no dejes nada al azar. Evita cargas innecesarias para tus seres queridos. Llámanos hoy y organiza tu homenaje digno para el futuro. Continuamos. Sí, mira, la verdad es que yo creo que también tiene gran parte que ver la forma en que nos criaron, ¿sí? Porque al final de cuentas, si logramos entender nosotros que la muerte es natural y que es un evento neutro, ¿sí? La muerte es un evento totalmente neutro. Y te voy a poner yo un ejemplo en este momento. Ahorita las funerarias están llenas de personas que están fallecidas. Y nosotros no estamos llorando. Entonces es un evento neutro. ¿Qué es lo que hace que a nosotros nos duela? Pues el apego que teníamos con esa persona. Ahorita que mencionaste no ver una funeraria, antes de dedicarme yo al trabajo con las funerarias, yo era una de las personas que si veía una funeraria me cruzaba y me agachaba porque no quería saber nada y sentía un dolor aquí en el estómago, mis emociones afloraban, pero era parte precisamente de esa no cultura, de esa mutación que nos da la sociedad o tu misma familia en cuanto a la muerte. Yo, mi primer encuentro con la muerte fue la muerte de mi abuelita. Y ahí, a partir de ese momento, yo tenía 22 años, cuando murió mi abuelita materna,
Y a partir de ese momento dejé de tenerle ese recelo a tener que cruzarme o algo así. Pero yo creo que es algo cultural. Nosotros, ahora sí que la tradición del Día de Muertos es honrar la vida de la persona que falleció, más que honrar su muerte, ¿no? Porque es algo que a lo largo del tiempo, aunque ya hayas integrado el duelo, los días, como el día de su cumpleaños, el día de su fallecimiento, Navidad, si es el papá el día del padre, si es la mamá el día de la madre, esos días hay una bajoneada. Sí, yo el 20 de noviembre fue aniversario luctuoso de mi marido. Y yo lo traía aquí presente, ya viene el día, ya viene el día. Y ese día se me borró que era 20 de noviembre, pero amanecí muy bajoneada, muy sin ganas, muy desganada. Y llega una de mis hijas y me dice, ¿te sientes mal? No, pero no tengo ganas de hacer nada. Y entonces sonríe y me dice, mami, hoy es 20 de noviembre. Ah, con razón. ¿Sí? O sea, es inconsciente. Así Ahora es. bien, te dicen, no llores. Sin embargo, sería importante mencionar, la UNAM hizo una investigación muy buena sobre cómo la lágrima te ayuda. ¿Sí? La lágrima, ¿tú has probado tus lágrimas? Yo creo que sí, pero cuando estaba chico, recuerdo que tenía un sabor salado, Salado, pero no sabes si efectivamente. era por lo sucio de mi cachete No, no, no. o la Ok, lágrima. la lágrima contiene como bicarbonato, Ujú. ¿sí? Por eso se pone salada. Entonces imagínate retener esa lágrima que tiene que salir. La investigación de la UNAM dice que solamente podemos llorar 15 minutos, no más de 15 minutos, que son los 15 minutos que necesita el cerebro para descansar de lo aturdido que se encuentra en ese momento. Entonces, viéndolo desde ese punto de vista, la lágrima es sana. Entonces, lloras 15 minutos, te calmas o a lo mejor te duermes de cansancio, ¿sí? Y despiertas y puedes volver a llorar otros 15 minutos. Depende de tu cerebro. Una vez que tú lloras, tu cerebro genera endorfinas. Tu cerebro, o sea, tu cuerpo genera muchísimas cosas que te van a ayudar durante el proceso de tu duelo. Entonces, llorar es sano. Pero hay un momento donde ya no es igual de sano. Entonces, ¿cuándo tienes que buscar un acompañamiento tanatológico? Cuando volteas y ves y dices, es que no puedo ya con esto. ¿Sí? Algunos autores mencionan que el duelo debe de ser 2 años. Yo difiero un poquito. Yo creo que los duelos son sacos a la medida. De hecho, justamente esa es mi siguiente pregunta. Eh, ju- los duelos son un proceso muy personal, distinto, y es más, hasta tú mismo, diferentes etapas de la vida, lo vives de manera distinta. No es lo mismo un fallecimiento de niño, adolescente, adulto o mayor. Tú, ya las circunstancias del fallecimiento pues ya son otras a considerar. Pero aún así, aunque esto sea un proceso único, ¿hay algunas herramientas que consideres que son básicas en cada proceso de duelo? Básicas, sí, definitivamente. Tener una red de apoyo, ¿sí? Hacer tus tareas del duelo es bien importante, bien importante. Yo a veces les digo, es bien importante que evites ver fotografías, que guardes las fotografías en una caja, porque hay una confrontación, o sea, tu cerebro sabe que la persona falleció, tu corazón no lo entiende. Entonces, cuando tú estás viendo las fotografías, pues estás generando apego. Y entonces, por ejemplo, cuando tienes las cenizas en casa, sientes que lo tienes ahí. Y entonces, pues es un duelo momificado ahí. O sea, la sigues teniendo. Y no. Mira, no me gusta jalar esta parte porque al final de cuentas
la tanatología debe de ser para todos. Sin embargo, yo como cristiana de apellido católico, te puedo decir que inclusive en la misma Biblia, ¿sí?, viene cómo tratar un duelo. Y habla también sobre los duelos patológicos, o sea, donde dice que no le llores por más tiempo, ¿sí? Que tienes que reintegrarte a tu vida. Entonces, desde este punto de vista, o sea, dices, ¡ay! Tenemos que ayudarnos, ¿no? Bueno, otra de las herramientas, aparte de la red de apoyo, sería, yo siempre aconsejo, escríbele una carta y despídete. Porque la muerte no duele. Duele la ausencia del ser querido, duele el no verlo, duele el no abrazarlo, duele el no escucharlo. Por ejemplo, dice algunas personas, es que dando las 8 de la noche me hablaba todos los días. ¿Sí? Ya no te va a hablar. Y eso es lo que te duele. No sé qué sea más cruel, si pensar en la muerte de alguien o pensar en la muerte propia. Fíjate que aquí quiero tomar dos temas. Uno es, yo también siempre he creído que la muerte o el dolor del sufrimiento, porque el dolor lo vas a tener. El sufrimiento es el que lo alargas por tanto tiempo. Más que por la otra persona, lo haces por ti mismo. Lo acabas de mencionar. Oye, porque recibí esa llamada que tanto me gustaba, ya no la recibo. Porque era el que me acompañaba en los viajes y ya no me acompaña. Y por la ausencia también de los momentos que pudiste tener y que no lo hiciste. Porque hay cosas que por circunstancias no podemos. Pero hay cosas que por flojera, porque no tuve la intención, no lo hice. Y esas son las que duelen. Entonces yo creo que el sufrimiento viene más de un sentimiento egoísta, de un sentimiento mío hacia esa persona, más del que esa persona ya no está con nosotros. Y ahorita que mencionas, voy a aprovechar para que me hagas una consulta. ¿Qué opinas tú? Cuando yo estaba chico, te estoy hablando, vivía en Tanuato, Michoacán, yo creo que tenía 5 años, 4 años aproximadamente. Pasábamos siempre por un panteón para ir a mi casa. Ajá. Y yo lloraba porque me imaginaba mi muerte. Primero iniciaba imaginándome mi funeral. Oye, ¿quién irá a mi funeral? Yo creo que todos en la vida alguna vez nos hemos imaginado eso, o pensado, o pasado por la cabeza. ¿Quién irá a mi funeral? Fulanito sí va, menganito no. Y en ese lapso empezaba a imaginarme a mis papás, en ese momento que eran lo más grande, sigue siendo de lo más grande, ya hay más cosas más grandes, o igual de grandes. Me imaginaba a mis papás llorando por mí. Y los veía yo en mi tumba, como si yo estuviera ahí consciente, cómo lloraban por mí. Y terminaba llorando a chorros por algo que yo me estaba imaginando. Uh-huh. ¿Qué podría significar eso a esa corta edad? Y más tan chico, yo ya pensando en la muerte. Podríamos decir que ya estabas destinado a trabajar en esto. No, la realidad es que yo creo que todos en algún momento de la vida nos hacemos ese cuestionamiento y también nos lo hemos planteado mentalmente. Yo creo que esto va más enfocado al hecho de la protección que tú sentías con tus padres y que en ese momento no querías que ellos sufrieran por ti. Porque al final de cuentas, bueno, no sé, mi marido era muy curioso en ese aspecto, volteaba y les decía, chamacos, tengan cuidado con los carros porque es bien difícil quitar la sangre de la pintura. ¿Sí? Una forma media, como un humor negro, ¿no? Un humor muy negro, pero al final de cuentas era también una forma de protección que todos en algún momento de niños la necesitamos. Y que era lo que te comentaba hace un momento, no sé qué sea más cruel, si pensar en mi propia muerte o pensar en la muerte de alguien que yo amo. Uh-huh. Entonces, yo pienso que a lo mejor, porque yo muchas veces lo pensé de esa forma, o sea, no, mejor que me muera yo a que se muera mi mamá. Pensando en que yo no quería sufrir
la muerte de mi mamá, ¿sí? Pero si lo ves desde el otro punto de vista, iba a poner a sufrir a mi mamá por mi muerte. Entonces, no sé cuál sea más cruel. Yo le decía a mi esposa, bueno, se lo sigo diciendo al momento, yo quisiera yo morir antes que tú. Porque yo no soportaría o yo no me imagino explicándole a mis hijos sobre tu fallecimiento. Sentimiento egoísta. Y no había pensado eso, de que le estoy aventando la bolita a que ahora ella sufra y ella haga esto con nuestros hijos, pensando en eso. Ajá. Y por eso también te pregunto, ¿crees que es importante una mayor educación sobre la muerte desde edades tempranas para poder afrontarlo de mejor manera cuando uno es adulto? Definitivamente. Definitivamente, porque al final de cuentas es tan sencillo como que si respiras te vas a morir. No hay nada que no tengamos seguridad más que la muerte. Es lo único seguro que tenemos. ¿Te recomiendas que desde pequeños, sin una forma, no sé cómo decirlo, sin una forma tan fuerte, pero sí desde pequeños ser claros? Porque ya ves que también a veces pasa mucho que con los niños les mentimos. Se fue a dormir. De hecho, ya lo platicamos en un episodio, o luego vuelve, o no está. ¿Por qué no ser claros? Creo yo, y a lo que he visto en mi experiencia, que los niños son hasta más fuertes que nosotros. Y nosotros los protegemos de un disque miedo que nosotros tenemos. Le Ah, pasamos a ellos mi sí. miedo de sufrimiento cuando él es muy probablemente tiene una mayor capacidad de comprensión. Pero luego justamente se convierte en un bucle porque esta protección que les damos a estos niños, luego crecen en ese cascarón o en esa burbuja Ujú. y se enfrentan de adultos a una pérdida donde ya no te tratan como niño, ya órale, esto es lo que pasó, y vuelves a hacer lo mismo con un menor. Entonces sí es recomendable. ¿A qué grado hay asesorías o hay tratamiento desde niños? Hay tanatólogos especialistas en niños, porque no se tratan los niños de la misma forma según las edades, ¿sí? Es impresionante la capacidad que tienen los niños para recuperarse tanto de un fallecimiento como de una enfermedad. Y tocando este tema, es como el suéter. El suéter es algo que tu mamá te pone cuando ella siente frío. Entonces así tratamos a los niños. Según mi creencia, con la muerte es como trato yo al niño. Los niños deben de participar, porque si no los participas, entonces nosotros mismos generamos el mismo miedo que tenemos hoy por hoy a morir. Y la muerte es un proceso natural. ¿Qué tan importante, Berta, crees que sea planificar el servicio funerario? ¿Qué tan importante crees que sea desde el ámbito tanatológico? Te lo pregunto por esto, para poner un mayor contexto. Ya no hablemos de la preparación mental, de la preparación, sí, de mental humana, sino tener preparado un servicio funerario a lo inevitable, como lo mencionas. ¿Qué tan importante o qué tanto influye al momento de la despedida de tu familiar? Al decir, ok, esto ya lo tengo, me dedico única y especialmente a hacer el proceso. Ahorita hablaste de las tareas, hablaste de la red de ayuda, pero al no tenerlo, pues te dificulta justamente esto. Tú desde el ámbito tanatológico, ¿qué recomiendas? ¿Qué tan importante lo ves? ¿Es muy importante? ¿Poco? Explícanos así a grandes rasgos. Ok. Definitivamente, no hay mejor forma de salir de este mundo que tener tus cosas arregladas, ¿sí? Yo, a lo largo de este tiempo, en una ocasión me habló una persona cuando estaba yo trabajando en una funeraria y me dice, necesito el servicio. Y le digo yo, sí, no hay ningún problema, porque tenían mucho contacto conmigo. Y le digo, ¿quién le falleció? Y me dice, fulano mi hijo, y perengano mi hijo, y mangano mi hermano, y mangano mi yerno. Y ellos nada más tenían un servicio, ¿sí? Afortunadamente, pues se les sacaron los 4 servicios
Pero las viudas de todos ellos no podían llorar porque estaban preocupadas por qué pagar, ¿sí? Y como ese caso te puedo platicar muchos. Me tocó el caso de un cliente que va a elegir el ataúd y en ese momento le hablan por teléfono su hijo y le dice, papá, escoja 2 iguales porque fulana le dio un infarto cuando le dimos la noticia de la muerte de mi mamá. Mi experiencia propia, cuando falleció mi mamá, hablar a la funeraria, encárguense y poderme sentar tranquilamente a llorar, a despedirla, a platicar, a agradecerle, porque sabía que todo estaba pagado. Con mi marido fue exactamente lo mismo. Yo no saqué 10 centavos el día que murió mi marido. Hablo para el servicio funerario, no saqué nada, absolutamente nada, ni para embalsamar, ni para, para nada, todo estaba pagado. Cuando murió mi papá fue la misma situación. Es una comodidad, una tranquilidad, un acto de amor para los que se quedan. Porque el que se va ya no sabe, ¿sí? Pero realmente el duelo es para los que se quedan, los rituales son para los que se quedan. Entonces, darles ese acto de amor, que ya tengan todo listo, que no te preocupes de dónde voy a pagar, que en un momento dado ninguna funeraria te quiera sacar los ojos, porque de que se aprovechan, que ya lo tengas pactado en vida, que ya lo hayas terminado de pagar. Es la mayor tranquilidad. Digo, yo por ese lado no tengo problema, mi servicio funerario está pagado, el lugar donde van a depositar mis cenizas también, no tengo ese problema. No lo quiero usar ahorita también, no tengo prisa, pero definitivamente debería de ser, porque hay enfermedades que se acaban el patrimonio completo de una familia. Así es. Y al final el familiar fallece y no tienen con qué sepultarlo y entonces tienen que ir con prestamistas, tienen que ir a malbaratar los bienes. Así es. Y si ya lo tienes pagado, la verdad es una tranquilidad. Comunidad, en palabras de una experta, tener tu servicio contratada es un acto de amor que te va a ayudar a que tú te dediques única y exclusivamente a despedir a tu ser querido. No tenerlo va a conllevar que tú te preocupes y te ocupes por cosas que no te van a permitir vivir el proceso de duelo en ese momento, lo cual te puede traer problemas futuros para enterrar, para dejar en tu corazón a tu familiar. Me encanta la frase que dice que cuando una persona falta, el mayor acto de amor que podemos hacer hacia esa persona es tratar de vivir de la misma forma. Si existe cielo, infierno, un lugar donde vayamos después y ellos tienen la oportunidad de vernos y nos ven sufriendo por ellos, van a sufrir también donde estén. También un acto de amor sería los que estamos hoy, lo acabas de mencionar, yo ya tengo mi paquete pagado, ya tengo mi servicio pagado. Yo, al dejar mi servicio contratado y pagado, es un acto de amor para que mi familia no luche este proceso cuando yo les llegue a faltar. Berta, te agradezco mucho que nos hayas dado tu expertise como tanatóloga. Ojalá podamos hacer una segunda edición, ya que quedaron bastantes dudas, yo creo que a la comunidad también. Gracias por abrirnos tu experiencia, por contarnos tus cosas, pero sobre todo por abrirnos tu corazón. Gracias a lo que tú has hablado el día de hoy, nos das una forma de ver la muerte distinta, más humana y sobre todo una esperanza. En Memento Mori creemos que hablar de la muerte es hablar de la vida. Para nosotros crear esa conciencia y esa conciencia nos va a hacer vivir más plenamente. Berta, después de toda esta conversación que hemos tenido, yo creo que va a haber más de una persona que le va a gustar tener algún proceso,
que viva algún proceso de duelo y que quiera tener una cita contigo para que lo ayudes. ¿Nos podrías comentar cómo te contacta la gente, un teléfono, correo electrónico, alguna dirección? Porque estoy seguro que más de uno movimos algo que tú la puedes ayudar. Me pueden contactar vía correo electrónico. Mi correo electrónico es salmonesguadalajara@gmail.com o me pueden enviar un WhatsApp para ver si tenemos por ahí algún espacio, contactar una cita, ya sea virtual o en el consultorio. Mi teléfono es el 3311-026-265. Ya lo escucharon, comunidad. Igual vamos a poner los datos aquí abajo para quien quiera contactarlo y muy agradecido. Si les gustó la entrevista, si les gustó el contenido, suscríbanse, denle like, comenten, pero sobre todo compártanselo a quien crean que pueda ser de gran importancia. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio de Memento Mori. Y recuerden, morimos una vez, pero vivimos todos los días.